Te damos gracias por esta palabra. Oramos para que esta palabra se haga vida en nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es una porción muy importante de la palabra. Sean todos bienvenidos. Porque está hablando de un par de principios importantes del reino de Dios. Y estos principios tienen que ver en el sentido de estar unidos como hijos de Dios, estar unidos al Padre Celestial. Y estas reglas o estos principios son muy importantes porque nos dictan a nosotros la manera de vivir la vida cristiana. Cada vez que nos reunimos, pues se enseñan cosas aquí en la iglesia. Pero hay cosas que son muy importantes, como esta. Muchas veces el Señor Jesús enseñaba por parábolas o metáforas, utilizaba figuras que eran muy comúnmente relacionadas con el entorno en el cual vivían las personas en esa época. Por eso algunas veces se nos hace un poco difícil entenderlas porque no son de nuestra época. Entonces tenemos que remontarnos ahí, a los usos, las costumbres del pueblo judío en la época de Jesús. Al Señor Jesús le interesa que nosotros aprendamos y comprendamos la vida cristiana. Eso hace que haya una riqueza en la enseñanza. Y a través del ejemplo de cada discípulo, de cada alumno, aún hoy en día se puede visualizar mejor y con más detalle cada una de sus enseñanzas. En continuas ocasiones, a pesar de que ellos conocían el entorno, ellos no entendían. Pero Jesús pacientemente les explicaba lo que él hablaba, como sucedió con la parábola del sembrador. Se las explicó a los discípulos, la del redil, etc. Entonces, cuando leemos porciones como esta de Juan capítulo 15, versículo 1 al 10, Jesús quería comunicar algo muy importante y se refirió a él mismo como la vid verdadera. Es por eso que vamos a meditar esta noche bajo este tema, la vid verdadera. En primer lugar, ¿qué significa ser la vid verdadera? En esta ocasión, el Señor está haciendo una comparación entre Él y la vid. Ahora, ¿qué es la vid? Es una planta, hermanos, trepadora, de tronco retorcido, y la característica principal de esta planta es que da mucho fruto. Aquí creo que no se da esa planta, no lo sé. Yo nunca he visto algo así. Ahora surge otra pregunta, ¿para qué sirve la vid? Ahora, cuando explicamos el significado, pues es muy importante saber de que si da fruto, quiere decir que sirve como comida, ¿no es cierto? ¿Verdad? Para alimentar a la gente. Ahora, si el Señor está comparando esa planta con Él mismo, ¿qué quiere decir? Que el fruto que da esa planta es el alimento espiritual que nosotros necesitamos, ¿verdad? De esa manera espiritualizamos esta verdad por la comparación que hace el Señor Jesús. Se está refiriendo a una planta para que la vean como es, para que vean sus elementos y que puedan entender, ¿verdad?, cómo es el comportamiento del reino de Dios. Y mire, cuando se habla del reino de Dios, Jesús es el personaje principal. En este caso, ¿quién es el personaje principal? La vid verdadera. ¿Y la vid verdadera quién es?
es Jesucristo. Ahora, el objetivo espiritual entonces va a ser el alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Pero esa planta de vid y ese ejemplo del Señor tiene otros componentes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice, es el labrador. Es el versículo 1. Ahí está el primer elemento, el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, está el otro elemento que son los pámpanos. Ahora surge la pregunta, ¿quién es el labrador? Ahí lo dice la palabra, Dios Padre. Amén. ¿Y los pámpanos quiénes son? Somos nosotros, exactamente. Son, en una vid, serían las ramas. O sea, los sarmientos de la vid, los vástagos, se les dice en otras palabras, de la vid, o los higos. También se les puede llamar ramificaciones o ramas. Entonces los pámpanos se refiere a nosotros como hijos de Dios, que nos convertimos en los pámpanos cuando aceptamos a Cristo. Oiga bien, alguien que no ha conocido a Cristo no es un pámpano. ¿Ok? ¿Estamos en eso? Aquí en esta ilustración somos insertados, hermanos, en la vida verdadera que es Cristo. Qué glorioso, ¿no es cierto? Eso es glorioso, mis hermanos. Entonces la pregunta para ustedes que están aquí y los que me miran a través de las redes sociales ¿es usted un pámpano, mi querido hermano y hermana? Esa es la pregunta. ¿Quiere ser pámpano? Como creo que todos queremos ser pámpanos, no quedarnos fuera, sigamos adelante, a ver si le gusta ser pámpano. Antes de seguir adelante, tiene que saber que todo pámpano es igual a otro pámpano. No hay pámpanos más grandes, ni más pequeños, ni más poderosos, ni más débiles, ni más altos, ni más bajitos. Para Dios todo pámpano es igual. Amén. Eso es algo que tenemos que entender nosotros. Quiero que, para que se entienda mejor, que busque 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No hay preferencias para Dios. Algunos pueden decir, no, si yo soy el consentido del Señor, la niña de sus ojos, dicen algunos, ¿verdad? Todos somos iguales, ¿verdad? Yo, usted, el líder de alabanza, el que toca el piano, todos somos iguales para el Señor. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Cuál es la función del pámpano? Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué hacen los pámpanos entonces? Llevar fruto. Ahí está muy claro, miren. Ya entendimos que nosotros somos los pámpanos, los hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Yo creo que eso es algo que no nos gusta a los seres humanos. Nos gustan los beneficios, ¿verdad? Ay, Señor, mándame bendiciones. Que rebalse este lugar de bendiciones. Nosotros pedimos bendiciones y bendiciones y el Señor dice, ya hiciste tu trabajo. Chequealo en la lista, Gabriel, a ver si ha hecho algo por nosotros. Órale, Señor, dice Gabriel. Se va a chequear, es mexicano.
Se va a chequear la lista y dice, pues no ha trabajado nada. Y es tu hijo. Está metiéndole cizaña a Gabriel. Entonces, tenemos responsabilidades. Dice, todo pámpano que en mí no, dice, lleva fruto, lo quitará. No quiero hablar ahorita de eso, ¿ok? Dejémoslo hasta aquí por el momento. Como se dijo anteriormente, estamos insertados en la vid. Somos una ramita de esa vid, ¿sí o no? Basta, una rama, una ramificación. Pero si no llevamos fruto, lo quitará. Dice, ¿quién lo va a quitar? Dios. Simple y sencillo. ¿Qué es eso de llevar fruto? Se lo voy a traducir espiritualmente. Número 1, compartir las buenas nuevas. Número 2, dar buen testimonio. Número 3, llenarse espiritualmente de Cristo. Número 4, servir como el Señor. Número 5, amar como Dios. Cuando llevamos fruto, esta es la segunda parte, el otro lo vamos a ver más tarde. Dice, todo aquel que lleva fruto, versículo 2, lo limpiará. Lo limpiará. Esto no quiere decir que Dios le va a dar una enjabonadita, ¿verdad? Me va a echar champú el Señor y me va a limpiar, ¿verdad? No. Significa que cada día de nuestra vida necesitamos ser perfeccionados en Cristo Jesús, para que vayámonos pareciendo más y más cada día al varón perfecto, que es Jesucristo. Ahora, esa limpiadita, hermanos, no es tan bonita que se diga. Por eso le pregunté, ¿quieres ser pámpano? Ustedes me dijeron que sí, ¿verdad? Quiero que busque Efesios capítulo 4, versículo 13. Mire hasta dónde vamos a llegar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es muy serio, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos seguimos comportando como niños. No nos estamos comportando como personas en Cristo maduras. Nos seguimos peleando y seguimos metiendo chambres y seguimos siendo negativos, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir dejando y dice, llegando a ser a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿El Señor era chambroso? ¿El Señor era negativo? Nunca miramos en la Escritura que el Señor diga, ¡ay, qué opaco está el cielo! ¿Verdad que no? ¡Ay, está lloviendo! Se nos van a mojar las chancletas. Imagínense que el Señor Jesús saliera diciendo algo así. Como hay lodo, hoy no vamos a salir. Todos los discípulos ahí metidos en el cuarto, ¿verdad? No es así. Nunca vemos ese tipo de comportamiento del Señor. ¿Por qué lo saco a la luz? Porque en realidad nosotros no dejamos ese tipo de cosas. Entonces debemos de dejarlas, hermanos. Y esto es para que entendamos que realmente para poder ser buenos pámpanos tenemos que llevar fruto y tenemos que ser limpiados, y cada vez que somos limpiados tenemos que ir dejando esas viejas costumbres y viejas cosas. ¿Amén? Amén. Ahora, pueden venir pruebas, pueden venir tribulaciones para moldear nuestro carácter. A lo mejor usted es muy sensible a la voz de Dios y no necesita corrección de parte de Dios.
Sin embargo, si es sordo, si es, ¿verdad?, burro, si no quiere hacer caso, si no es sensible a la voz de Dios, Él va a utilizar el método de la limpieza. Después no se queje, diga, ay, viera todo lo que me está pasando, pastor. Hay gente que así le llega tras una, otra, fíjense, me pasó esto, me pasó el otro. Entonces, mire, veámosle mejor el lado bonito de la situación, ¿verdad? ¿Por qué le está pasando todo eso? Porque Dios está obrando en usted. Mejor denle gracias, ¿verdad? Y cuando usted le da gracias, usted está creciendo espiritualmente. Y el Señor dice, este está aprendiendo. Toma nota, Gabriel. Órale al Señor. ¿Saben ver mexicano? Entonces, en este método de limpieza están incluidas las pruebas y las tribulaciones. Y eso lo hace el labrador. ¿Y quién es el labrador? Dios. Miren, si no vea los personajes bíblicos. José, por ejemplo, era un pan de Dios ese hombre. Desde que era un jovencito. Bueno. Así es el pan, ¿verdad? Y así se comportó durante toda su vida. Pero le cayó una tras otra el pobrecito. Hasta preso estuvo. Y un día lo sacaron corriendo desnudo. Imagínense. Montones de cosas que le pasaron a este pobre hombre. Fue un proceso de limpieza muy largo y también doloroso. Mas sin embargo, él aprendió. Porque tampoco veo yo a José quejándose, sino al contrario, siempre tenía gozo. Amén. Gloria a Dios. Número 3. Entonces viene la pregunta, ¿cómo cumplir la función de pámpano? ¿Ok? Vamos a leer el versículo 4 en adelante. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y dice, y arde. Esta es la parte donde yo voy a hablar de los que no llevan fruto, ¿verdad? Quedamos en que lo vamos a hacer al final. Entonces, en definitiva, tenemos claro que tenemos que cumplir una responsabilidad, pero ¿cómo hacerlo? El versículo 4 nos da la fórmula. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en Cristo. ¿Quiere decir eso que debemos de estar separados de Cristo? Por supuesto que no. Debemos estar con Cristo y en Él, ya que Él es la fuente de vida. Si nosotros estuviéramos apartados de Él, sería el equivalente a ser arrancados de la vida. ¿Sí o no? Usted ha visto esas ramas, ¿verdad?, que son arrancadas del árbol principal, no digamos de la vid, de cualquier árbol. Creo que usted lo ha visto. ¿Qué les pasa a esas ramas? Se secan, ¿verdad? Y llega un momento en el cual esas ramas son muy frágiles. Usted las agarra y las puede quebrar. Y dice, se mueren. Quizás esto no le acontezca, yo creo que no, porque dice el versículo 5, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer.
Y esto no tiene nada que ver con la salvación. Esa usted nunca la va a perder, a pesar de todo, pero tiene que ver con su calidad de vida. Amén. Amén. Ya no va a ser una vida productiva, una vida de bendición. ¿Por qué? Porque usted ya no está en la vid verdadera. Fuera de Cristo no somos nada, hermanos. Eso es algo, ¿cómo se llama? Muy importante. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Nadie quiere eso para su vida, ¿verdad? No. Solo un no, ¿eh? Nadie quiere eso para su vida, ¿verdad? No. Excelente. Ahora, ¿cuáles son los resultados de estar injertados en la vida? ¿Cuáles son los resultados de aquellos que son permanentes? Porque aquí se habla de un principio que es la permanencia. Ese principio nos dice que nosotros debemos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Mire, usted no es una persona perfecta. ¿Ok? Entonces, como resultado de eso, vamos a seguir pecando, hermanos. Algunas veces lo vamos a hacer probablemente adrede y otras veces sin querer, ¿verdad? Entonces, cuando nos pasa ese tipo de cosas, nosotros tenemos algo muy especial, el hecho de poder llegar hasta la presencia de Dios a través de la oración, a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos abrió esa brecha. Antes no se podía, hermanos. Pero de hecho, cuando Cristo murió en la cruz, el velo se partió en dos. Y no fue de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios rasgó ese velo, lo rompió y dijo: ya no más sacerdotes. El único sacerdote es mi Hijo Jesucristo. Entonces podemos a través de la oración llegar y pedirle perdón al Señor. Eso es permanecer en la vida, hermanos. Y cuando permanecemos en la vida, número uno, vamos a ser bendecidos. El problema es que el cristiano solo quiere bendición, ¿verdad? No, hay que hacer todo esto, ¿para qué? Para poder ser bendecido, ¿me entienden? Amén. Juan 15:7, sigamos aquí leyendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Miren lo que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. No hay restricciones ahí, ¿verdad? Pedid algunas cosas y tal vez Dios se las pueda dar. No dice así. Pedid, dice que todo lo que queréis. Cuando la Biblia dice todo, es todo, ¿verdad? Y dice: y os será hecho. Miren, esa es una promesa tremenda, hermanos. Aquí hay otro principio tremendo. Y obviemos cualquier otra cosa que vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí, si nosotros cumplimos con las premisas, las promesas son un hecho. Y las premisas es que permanezcamos en Cristo y que llevemos fruto. Amén. Y si eso pasa, dice: tú puedes pedir lo que tú quieras. Haga la voluntad de Dios y verá cómo le va. Todo lo que le pida al Padre, Él lo concederá. La Biblia dice además que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es de esta forma que esta palabra se va a cumplir en usted. Si no se cumple, debemos revisar en qué estamos fallando, en nuestra permanencia en Él.
No es que Dios no quiera, sino que a lo mejor hay algo ahí que nos está cortando esa bendición, ¿verdad? Y lo tenemos que revisar. Amén. Entonces vamos de lo profundo a lo fácil, ¿verdad? Estamos yendo a lo más difícil. ¿Para qué? Para que lo fácil llegue por añadidura, hermanos. Amén. Amén. Y número 2, nuestro Dios va a ser glorificado. Esa es la otra bendición que va a suceder. Leamos del 8 al 10. En esto, dice, es glorificado mi Padre. Miren, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo creo que el Señor se debe sentir muy orgulloso de aquellos que hacen todo esto, ¿verdad? Y ha de hablar con los ángeles que están ahí a la par de él, con Gabriel, con Miguel. Mira, mi hijo, cómo se porta. Este hijo sí tengo gran complacencia con él. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los principios son muy fáciles. El problema es que a nosotros nos cuesta entenderlos. Están ahí, los leemos y como que pasó una mosca, ¿verdad? Y ni la vimos. Entonces, esto debe de quedar en claro. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda es para gloria de Dios, no para gloria de nosotros. Él es el labrador, como dice este pasaje bíblico, y a Él le corresponde toda la gloria y toda la honra. Amén. Recuerde algo importante, mi hermano y hermanas aquí presentes. La permanencia en Cristo debe ser en obediencia a su palabra y amándole hacia Él con todo nuestro corazón. Amén. En conclusión, hermanos, el Señor espera que hayamos comprendido el verdadero papel que jugamos como cristianos y que estemos comprometidos con Él a cumplir y a permanecer en Él, o seremos desechados. La decisión es suya, hermano. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Es fuerte en algunos momentos, es dura, pero es verdadera y trae mucha verdad y nos da a nosotros conocimiento y queremos poner obediencia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a ser obedientes y a seguir adelante permaneciendo en ti, comprometidos contigo, comprometidos con el reino de Dios, tomando en cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos para gloria y honra de tu nombre, y además lo hacemos con amor y por amor a ti, Señor. Te doy las gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.